Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 90 del curso de geometría. Al final de la lección anterior establecimos un teorema que vamos a demostrar ahora, que indicaba lo siguiente: si usted tiene un paralelepípedo que es intersecado por un plano que pasa por dos de las aristas laterales de ese paralelepípedo, entonces ese paralelepípedo queda dividido en dos prismas triangulares que son equivalentes, o sea que tienen el mismo volumen. Bueno, pues mire, la situación es así. Tenemos un paralelepípedo, ¿verdad?, que hemos llamado el ABCD, A', B', C', D', y está intersecado, mire, por este plano que pasa justo por el medio, ¿verdad?, que se llama el AC', ¿verdad?, este plano que está aquí. Y fíjense que lo interseca a ese paralelepípedo en dos aristas laterales que son opuestas, ¿verdad?, no son contiguas, la A' y la C'. Pues fíjense que efectivamente ese plano que pasa a través de esas dos aristas laterales opuestas en ese paralelepípedo divide a ese paralelepípedo en dos paralelepípedos triangulares, que el teorema dice que son equivalentes, que tienen el mismo volumen. ¿Cuáles son esos prismas triangulares? Mire, este que queda hacia el frente de ese plano, ¿verdad?, ese que pasa por aquí, ese prisma triangular que queda al frente, que tiene bases triangulares A, B, C, esta base que está aquí abajo, y A', B', C', esta base que está aquí arriba. Y el otro prisma triangular en que queda subdividido ese paralelepípedo es este que queda hacia atrás, que tiene bases A, C, D, esa base triangular abajo, inferior, y esta base triangular superior, que queda atrás, ¿verdad?, la A', C', D'. Bueno, pues queremos ver que esos dos prismas triangulares en que ha quedado subdividido ese paralelepípedo debido a ese plano que pasa, ¿verdad?, a través de esas dos aristas laterales opuestas en ese paralelepípedo, son equivalentes, tienen el mismo volumen. ¿Cómo lo hacemos? Pues mire, vamos a considerar una sección recta de ese paralelepípedo que se va a llamar la WXY, que es esto que está aquí. Recuerde que una sección recta de un paralelepípedo está determinada por la intersección de un plano que es perpendicular a las aristas laterales del prisma que sea con el prisma, ¿verdad? Así que efectivamente esta va a ser la intersección de ese plano que es perpendicular a estas cuatro aristas laterales de ese paralelepípedo, ¿verdad? Bien, recuerde que hay un teorema que nosotros probamos aquí en el salón, en la clase más bien, que dice que las caras opuestas de cualquier paralelepípedo son congruentes y paralelas. Así, esta cara AB', que es esta cara que está al frente en ese paralelepípedo, y la cara DC', que es esa cara que está allá atrás, son congruentes y paralelas. Y por la misma razón, esta cara que ve aquí por el lado de ese paralelepípedo, la AD' y la BC' son también congruentes y paralelas. Bueno, y eso es lo que hemos indicado aquí, ¿verdad? Esas dos caras son congruentes y paralelas, y por la misma razón estas dos caras de ese paralelepípedo también son congruentes y paralelas. Bueno, hay un problema que usted tiene en su práctica que le piden que demuestren lo siguiente. Si usted tiene dos planos paralelos y son intersecados por un tercer plano, las intersecciones entre ese tercer plano y los dos planos paralelos son líneas paralelas entre sí. Por esa razón, si esta cara es paralela a la de atrás, además de ser congruente, entonces este plano que contiene a esa sección recta de ese paralelepípedo, sus intersecciones con esos dos planos, de los cuales estos dos segmentos, el WX y el ZY, son parte, van a ser paralelos, ¿verdad? Y por la misma razón, como esta cara hemos dicho que va a ser paralela y además de congruente con esta, la intersección de esos dos planos paralelos con este tercer plano, que contienen esas intersecciones a estos segmentos WZ y XY, también van a ser paralelos, ¿okay? Eso es lo que hemos indicado aquí, ¿sí? Esas parejas de planos de segmentos son paralelos por la razón que hemos indicado. Así que por lo tanto, esa sección recta, ese cuadrilátero, que es la sección recta que hemos considerado de ese paralelepípedo, ¿verdad?, es un paralelogramo, porque hemos visto que sus lados opuestos son paralelos, ¿ok? Bueno, por un teorema anterior también dice que la intersección de cualquiera de los planos es siempre una línea recta. Pues mire, la intersección del plano AC', que es precisamente ese plano que intersecaba o que interseca a nuestro prisma original a través de esas dos aristas laterales opuestas o no contiguas, con este plano que contiene a nuestra sección recta va a ser una línea recta, y en particular va a ser
la línea que contiene a este segmento, ¿verdad? Fíjense que efectivamente este plano con este plano se intersecarán en esta línea, ¿verdad? Repito, el plano que contiene la sección recta, esta, y el plano que pasa por aquí se intersecan en una línea que contiene ese segmento. Y fíjense que ese segmento es precisamente una diagonal de ese paralelogramo, que hemos indicado que esa sección recta es un paralelogramo, ¿verdad que sí? Entonces hay un teorema que dice, si usted tiene un paralelogramo, cualquiera de sus diagonales divide el paralelogramo que sea en dos triángulos congruentes. Por lo tanto, este triángulo WXY, este que está aquí al frente, en esa sección recta de ese paralelepípedo, va a ser congruente con el triángulo que queda determinado atrás, ¿verdad? El WYZ, ¿verdad? Son congruentes los dos. Y eso es lo que hemos estado indicando acá, ¿verdad que sí? Bien, note ahora que ese triángulo WXY es una sección recta del prisma triangular que queda hacia el frente, ¿verdad? De aquí, esa intersección, hacia el frente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense que también ese plano que contiene ese triángulo es perpendicular, era perpendicular a las tres aristas de ese prisma triangular que tenemos ahora. Igualmente, este triángulo WYZ, ¿verdad? Fíjense que también es una sección recta del prisma triangular que queda hacia atrás, por la misma razón, porque desde un principio ese plano que contiene ahora esos dos triángulos es perpendicular también a esas tres aristas, que eran aristas también del paralelepípedo original. Así es que, por lo tanto, por otro teorema, recuerde que cualquier prisma que usted tenga, en particular esos dos prismas triangulares, van a ser equivalentes, o sea, van a tener un volumen que es igual a el volumen de un prisma recto que tiene como bases a una sección recta de ese prisma original y que tiene como aristas laterales aristas que son congruentes a las aristas originales, por lo tanto, del prisma original, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense que va a existir un prisma más bien triangular recto que vamos a llamar P' de base WXY y cuyas aristas laterales sean iguales a las de ese prisma, lo vamos a coger específicamente, que mida esto, la medida del segmento AA', ¿verdad? Y su volumen de ese prisma triangular recto P' va a ser igual al prisma triangular original, ¿verdad? Fíjate que este queda hacia el frente. Bien, igualmente va a existir un prisma triangular recto P' de base ese triángulo YZW, este triángulo que está aquí, ¿verdad? Es parte de una sección recta de ese prisma triangular que está allá atrás, ¿verdad? Y con aristas laterales que sean incongruentes a las aristas laterales de nuestro prisma original. En particular cogí la medida de AA', ¿verdad? Como medida de sus aristas laterales, y claro, serán también su altura, porque fíjense que entonces esas aristas son perpendiculares a las bases, ¿verdad? Y me sirven como medida de altura también, que son equivalentes. Entonces ese otro también, ese P' también va a ser equivalente, o sea, tiene el mismo volumen que este prisma triangular original que está aquí atrás, ¿ok? O sea, debido a uno, entonces ahora más bien, pero debido a uno que dice que este triángulo de aquí al frente, ¿verdad?, es congruente con este triángulo de aquí atrás, ¿verdad? Fíjense que hay otro teorema que nosotros probamos en el salón que decía que si usted tiene dos prismas rectos que tienen bases congruentes, ¿verdad?, y tienen la misma altura, o sea, las mismas medidas de sus aristas laterales, si es recto, la medida de las aristas laterales corresponden a las alturas también, entonces esos dos prismas van a ser congruentes. Así que en particular, ese prisma P' que tiene como base a esta sección recta de este prisma triangular que queda hacia el frente, y altura igual a la medida de AA', ¿verdad? Porque no se ahora va a ser esa arista lateral va a ser perpendicular a esa base triangular, ¿verdad? Va a ser congruente con el prisma P' que tiene como bases a esta sección recta, ¿verdad? Y como altura también a lo mismo, ¿verdad? Se toma la misma medida de la misma sección esta, de la misma arista esta, AA', como altura de ese prisma triangular que queda hacia atrás, ¿verdad?
Así que recordamos, repetimos, si usted tiene dos prismas rectos, como son P', que es recto, y P doble primo, que es recto, que tienen bases congruentes y la misma altura, porque en la casualidad repetimos que las alturas son la medida de las aristas laterales en el caso de que sea recto, ¿verdad? Entonces los dos prismas son congruentes. Los dos prismas, el prisma P' va a ser congruente con el prisma recto P doble primo, ¿verdad? Luego, por el segundo postulado de volúmenes, si usted tiene dos sólidos que son congruentes, como son esos dos prismas rectos, sus volúmenes van a ser iguales, ¿verdad? Pero como por notación, o más bien, no por notación, sino por lo que vimos, ¿verdad? Vamos a arreglar esto, no es por notación, pero como vimos que el volumen del prisma recto P' es igual, porque es equivalente, al prisma recto ABC B', este prisma triangular que queda hacia el frente, ¿verdad? Y también que el volumen del prisma triangular recto P doble primo es igual, porque es equivalente, va a ser equivalente al prisma triangular que queda allá atrás, ¿verdad? Entonces, por 2, como esas dos cosas son iguales, ¿verdad? Pues entonces, si esto es igual a esto y esto es igual a esto, por sustitución, ¿verdad? En vez de ver el volumen de P', podemos poner el volumen del prisma triangular ABCP', ¿verdad? Va a ser igual al volumen del P doble primo, que es el volumen del prisma triangular ADCD'. Y eso precisamente es lo que queríamos mostrar, ¿verdad? Que el volumen del prisma triangular que queda hacia el frente es igual al volumen del prisma triangular que queda hacia atrás. Pues ahí tenemos la demostración de ese teorema que habíamos establecido al final de la lección anterior y que probamos ahora. Vamos a ver este otro teorema que dice que el volumen de cualquier prisma triangular es igual al producto de la medida del área de una de sus bases por la medida de su altura. Fíjense que ese teorema vuelve y repite el teorema que decía que el volumen de cualquier paralelepípedo era igual al producto de la medida del área de su base por la medida de la altura que le correspondiera a esa base que consideráramos. ¿Verdad que sí? Pues ahora fíjese que el volumen de un prisma triangular también se busca igual. La multiplicación de la medida del área de una de sus bases por la medida de la altura que le corresponda a esa base. Vamos a ver cómo demostramos. Dice, sea ABCD' un prisma triangular. ¿Verdad? Fíjese que ahora estamos buscando el volumen de un prisma triangular. Y vamos a ilustrarlo aquí. ABC, perdón, y ABC'. ¿Verdad? Vamos a ilustrarlo aquí. Vamos a hacer aquí el dibujo que nos corresponde para ese teorema. Va a ser este. Tenemos ya casi, ¿no? Nos falta esta última arista de nuestro prisma triangular. ¿Eh? Que como dice ahí, se va a llamar ABCB'. O sea que esta es la cara, esta cara de abajo triangular va a ser ABC, y esta va a ser A', B', C', ¿okay? Nuestro prisma triangular. Pues yo quiero demostrar ahora que al igual que el volumen de cualquier paralelepípedo
El volumen de un prisma triangular también se busca midiendo la medida del área de su base por su altura. ¿Okay? Queremos ver que el volumen de ese prisma triangular ABCB', ¿verdad?, va a ser igual al producto de la medida del área de su base por su altura, donde B minúscula, para no confundirla con esta B mayúscula, va a ser el área de mi base y H va a ser la altura. Vamos a indicarla por aquí. H va a ser la media de este segmento perpendicular, ¿verdad?, perpendicular ahora, que está entre la media entre los dos planos que contienen a ambas bases de ese paralelepípedo, de ese prisma triangular, ¿okay? H. Bueno, pues los detalles entonces de la demostración de ese teorema los vamos a ver ya prontito en la segunda parte de esta misma lección. Nos vemos entonces.